Imagina por un momento un mundo donde la fe se pagaba con la vida. Un mundo donde en cada esquina la devoción a una causa, a una persona, no era una simple elección, sino una sentencia. ¿Estarías dispuesto a seguir sabiendo que el camino que eliges te llevará inevitablemente a un final brutal, a la persecución, al dolor inimaginable y a la muerte? Esta no es una fantasía distópica. Es la cruda realidad que enfrentaron los hombres que caminaron junto a Jesús. Hombres que, contra todo pronóstico, decidieron cambiar el curso de la historia, sabiendo el precio que tendrían que pagar. Si eres de los que creen que el valor humano no tiene límites y te apasionan las historias de sacrificio épico, este video es para ti. Te prometo que te mantendrá al borde de tu asiento. Y si te conmueve lo que vas a descubrir, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, porque esta es solo una de muchas historias que cambiarán tu perspectiva. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado comprender el destino de aquellos que se atrevieron a desafiar el status quo, a llevar un mensaje transformador que sacudió los cimientos de su época. La historia nos ha legado relatos de héroes, profetas y mártires, cuyas vidas y muertes han sido objeto de fascinación y debate durante milenios. Pero ¿qué hay de aquellos cuyas vidas terminaron de la forma más brutal, pero cuyo legado sigue vivo hasta el día de hoy? ¿Conocemos realmente las circunstancias, a menudo horripilantes, en las que los apóstoles de Jesús, esos hombres que presenciaron milagros y escucharon las palabras de la vida eterna, encontraron su final? La mayoría de las personas asume que tuvieron vidas pacíficas y muertes tranquilas. Pero la verdad es mucho más oscura, más impactante y mucho más inspiradora de lo que podrías imaginar. Las tradiciones antiguas, esos ecos de un pasado lejano que han perdurado a través de los siglos, nos pintan un cuadro muy diferente. Lejos de la calma, encontramos un mosaico de crucifixiones, apedreamientos, flagelaciones, decapitaciones y desmembramientos. Cada historia es más escalofriante que la anterior, cada detalle más vívido en su brutalidad. Es como si el destino les hubiera reservado los finales más crueles precisamente por la magnitud de su misión. ¿Cómo pudieron soportar tanto? ¿Qué fuerza los impulsó a enfrentar tales horrores sin darse por vencidos? Prepara tu mente, porque en los próximos minutos desenterraremos los relatos más aceptados sobre cómo los 12 discípulos de Jesús, el apóstol Matías, quien reemplazó a Judas Iscariote, y Pablo, el último de los apóstoles bíblicos, encontraron su inevitable y a menudo espantoso final. Estas no son solo historias de muerte, son relatos de fe, de resistencia inquebrantable y de un legado que transformó el mundo. Antes de sumergirnos en los detalles específicos de cada martirio, es fundamental comprender un punto crucial. A excepción de 2 apóstoles, la Biblia no nos proporciona información exhaustiva sobre cómo murieron los demás. Esto significa que gran parte de lo que sabemos proviene de las antiguas tradiciones cristianas. Algunas de estas tradiciones fueron registradas poco después de la era apostolática, encontrándose en obras de historiadores y padres de la Iglesia. Otras, sin embargo, son menos refiables y parecen ser más bien leyendas de los primeros siglos del cristianismo. Es vital entender que las tradiciones son fascinantes y útiles para contextualizar los inicios de la Iglesia primitiva. Nunca pueden equipararse con la autoridad del texto bíblico. Sin embargo, al entrelazar estas narrativas, podemos construir una imagen más completa de la inmensa prueba que enfrentaron. Abordar las muertes de los apóstoles es una tarea compleja, pues las tradiciones antiguas a menudo presentan versiones distintas, mezclando hechos históricos con elementos de carácter y confusión. Sin embargo, mi objetivo es presentarte la distinción más clara posible, basándome en lo que es más ampliamente aceptado dentro de la teología histórica. Aquí no buscamos el sensacionalismo vacío, sino la verdad cruda y poderosa que subyace en estos relatos. Lo que vas a escuchar es el testimonio de hombres que, a pesar de sus miedos y debilidades humanas, se mantuvieron firmes hasta el último aliento. Sus vidas y sus muertes son un recordatorio de que algunas verdades son tan poderosas que la gente está dispuesta a morir por ellas.
Te aseguro que la forma en que murieron te dejará sin aire y te hará reflexionar sobre el verdadero significado de la dedicación. Y si aún no lo has hecho, te invito a unirte a nuestra comunidad. Dale a suscribirse y sé parte de la gente que busca comprender las grandes historias que han dado forma a nuestro mundo. Comencemos con el primer apóstol cuya muerte está documentada en el Nuevo Testamento, Santiago, hijo de Zebedeo. Aparte de Judas Iscariote, Santiago tiene la distinción de ser el único apóstol cuya muerte fue registrada en las Escrituras. Esto nos da una base firme de confianza. Santiago, el hermano del apóstol Juan, fue el primero de los apóstoles en ser martirizado. Este trágico evento ocurrió durante la persecución judía contra los primeros cristianos, instigada por el rey Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas. Es irónico pensar que el primer gobernante en perseguir a los cristianos fue el nieto del rey que intentó matar al recién nacido Jesús, ordenando la masacre de los infantes en Belén, y sobrino del gobernante que decapitó a Juan el Bautista y que también jugó un papel en la condena de Jesucristo. La historia en ocasiones traza círculos sombríos. En el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles leemos que Herodes Agripa extendió sus manos para afligir a los cristianos. Fue en este contexto que mató al apóstol Santiago a espada y también encarceló al apóstol Pedro. La violencia de Herodes contra los cristianos complació a los líderes religiosos de la época, y el apóstol Pedro solo se libró de muerte porque el Señor lo liberó milagrosamente de la prisión a través de un ángel. La muerte de Santiago ocurrió alrededor del año 44 después de Cristo, y el hecho de que muriera a espada muy probablemente indica que fue decapitado. Su partida marcó un hito brutal, una señal de la tormenta que se avecinaba para los seguidores de Jesús. Pero su sacrificio no fue en vano. De hecho, encendió una chispa aún más grande en el movimiento cristiano. Después de Santiago, nos adentramos en el destino de Andrés, el apóstol y hermano de Pedro. Las tradiciones, esos susurros del pasado que llegan hasta nuestros días, sugieren que Andrés encontró su final en Grecia, en la provincia romana de Acaya, específicamente en Patras. ¿La razón? Se dice que evangelizó a la esposa del procónsul local. Su muerte fue una de las más singulares y brutales, por crucifixión en una cruz con forma de X. ¿Por qué una X y no la cruz convencional? Porque según los relatos, Andrés no se consideraba digno de ser crucificado de la misma manera que su gran maestro, Jesucristo. Esta humilde pero poderosa petición le dio a su martirio una distinción eterna. Pero antes de su crucifixión, Andrés sufrió una prolongada y agonizante sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Debido a esta tradición, ese diseño de cruz ha llegado a conocerse como la Cruz de San Andrés. Es un símbolo que hoy vemos por todas partes, en banderas y escudos, pero que esconde una historia de dolor y devoción inquebrantable. Piénsalo. Un hombre dispuesto a ser torturado y crucificado de la manera más dolorosa solo para honrar a quien él consideraba su Salvador. Esta es la clase de fe que desafía la lógica y que ha resonado a través de los siglos. ¿Estás listo para continuar descubriendo los destinos de los demás apóstolos? La próxima historia te llevará a tierras lejanas donde la fe fue puesta a prueba de formas inesperadas. Desde las brutales muertes que hemos explorado, nos dirigimos ahora hacia el enigmático destino del apóstol Tomás. Existen numerosas especulaciones sobre el final de la vida de Tomás, basadas en leyendas y tradiciones antiguas que, aunque no siempre están confirmadas, son fascinantes. Algunas de estas tradiciones afirman que Tomás fue un incansable misionero en las regiones de Siria e India. Imaginen la audacia de viajar a tierras tan lejanas en aquella época, llevando un mensaje que era completamente nuevo y a menudo de peligro. Se dice que su muerte ocurrió en el sur de la India, donde supuestamente fue empalado por lanzas, por seguidores de religiones locales, un final violento para un hombre que dedicó su vida a la difusión de su fe. La persistencia de esta tradición en la India, donde aún hoy existen comunidades cristianas que trazan su origen hasta Tomás, le da un peso especial a su historia. Es un testimonio de cómo la fe puede echar raíces en los lugares más inesperados, incluso a través del martirio. Nos acercamos al final del viaje para Simón el Celote. Algunas tradiciones cristianas sugieren que Simón el Celote fue martirizado a una edad muy avanzada, durante el reinado del emperador Trajano. Sin embargo,
Como ocurre con otros apóstoles, existen diferentes versiones sobre su muerte. Algunas dicen que fue crucificado, otras sugieren que fue quemado vivo y otras afirman que fue aserrado por la mitad. Imaginen la escena de ser aserrado por la mitad. Formas de morir que desafían la propia resistencia humana. Esta diversidad de relatos solo subraya la brutalidad de la era en la que vivieron y la naturaleza de los sacrificios que hicieron. Su nombre ya nos indica una personalidad de fervor extremo, alguien que no se rendiría fácilmente. Y su muerte, cualquiera que haya sido la versión final, sin duda refleja esa intensidad. Si hasta ahora has sentido la conexión con estas historias de valentía y sacrificio, te invito a compartir este video con alguien a quien creas que le pueda inspirar. Ayúdame a llevar estas sombras olvidadas a la luz para más personas. Pasamos a Judas, también conocido como Tadeo. Según algunas tradiciones, Judas Tadeo fue un gran misionero que evangelizó varias regiones del Imperio Romano hasta que fue martirizado. También existen diferentes versiones sobre su muerte, las cuales sugieren que fue asesinado con golpes de lanza, apaleado hasta la muerte o decapitado con golpes de hacha. Curiosamente, algunas cuentas antiguas vinculan las muertes de Judas Tadeo y Simón el Celote, afirmando que ambos apóstoles fueron golpeados hasta la muerte con hachas por una multitud liderada por sacerdotes paganos en Mesopotamia. Esta conexión entre sus destinos nos habla de una posible colaboración en su ministerio y un final compartido, uniendo sus nombres en el martirio. Es una poderosa imagen de compañerismo hasta el último aliento. A menudo subestimamos el impacto de lo que estos hombres hicieron y sufrieron. Sus nombres resuenan en la historia no por conquistas militares o imperios, sino por la difusión de una fe que, paradójicamente, floreció a través de su sacrificio. Ahora dirijamos nuestra atención al apóstol Mateo, aquel que, antes de seguir a Jesús, trabajó como recaudador de impuestos. Es el tipo de transformación que muy pocos podían haber predicho. Existen muchas versiones sobre el posible martirio de Mateo, e incluso una tradición afirma que murió de causas naturales. Sin embargo, la versión más comúnmente aceptada sobre la muerte del apóstol Mateo es que fue asesinado en Etiopía, probablemente con una espada. Esto nos da una visión de hasta dónde llegó su mensaje, a regiones tan distantes de donde comenzó su viaje. Su vida pasó de contar monedas a contar la historia de un Mesías. Un cambio radical que culminó en un acto de fe supremo. La espada, una herramienta de poder terrenal, fue el instrumento de su liberación final. Su historia es un poderoso recordatorio de que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la dedicación a una causa superior. ¿Qué nos depara el final para el resto de estos hombres extraordinarios? Aún quedan los relatos de Pedro, Juan y el misterioso Matías. Te aseguro que sus historias son tan impactantes, si no más, que las que acabamos de conocer. Después de repasar destinos tan diversos y crueles, nos acercamos al apóstol Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Existe una confusión significativa en torno a la muerte de este apóstol. De hecho, algunas tradiciones confunden erróneamente a este Santiago con el Santiago que fue autor de una de las epístolas del Nuevo Testamento. Es como si el velo del tiempo hubiera nublado algunas de estas historias, dejándonos con fragmentos que debemos reconstruir cuidadosamente. Sin embargo, al considerar las tradiciones que claramente diferencian a Santiago, hijo de Alfeo, de cualquier otro personaje bíblico con el mismo nombre, existen relatos antiguos que sugieren que predicó el Evangelio en partes de Egipto y fue crucificado ahí. Su destino final en tierras lejanas es otro testimonio de la audacia y alcance de la misión apostólica. Cada uno de estos hombres, a su manera, llevó el mensaje de su maestro hasta los confines del mundo conocido, sin importar el riesgo personal. De todas las narraciones en la tradición cristiana sobre las muertes de los apóstoles de Jesús, la más conocida es sin duda la del apóstol Pedro. Los escritos de los padres de la Iglesia afirman que Pedro fue martirizado en Roma alrededor del año 68 después de Cristo, durante la persecución instigada por el emperador Nerón. De hecho, la ejecución de Pedro, según los informes,
tuvo lugar en un lugar conocido como el Circo de Nerón. Imaginen el escenario, el terror y la crueldad de ese momento. La tradición sostiene que Pedro iba a ser crucificado de la manera convencional, pero se negó a morir de la misma forma que su gran maestro, el Señor Jesucristo. Por ello, solicitó a los romanos que lo crucificaran cabeza abajo. Este acto final de humildad y devoción, aún frente a una muerte tan terrible, lo inmortalizó en la memoria de la Iglesia y del mundo. Es una historia más impactante y conmovedora del sacrificio apostólico. Y así llegamos a Juan, el último de los apóstoles de Jesús en fallecer. Según la tradición, fue severamente perseguido y torturado. Incluso existe un relato antiguo que afirma que fue arrojado en un caldero de aceite hirviendo, pero milagrosamente sobrevivió. Es una historia que desafía la lógica y ha alimentado la fe de millones a lo largo de los siglos. Más tarde, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió las revelaciones del Señor que están registradas en el libro del Apocalipsis. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan fue liberado de Patmos y viajó a Éfeso, donde vivió hasta una edad muy avanzada y murió de causas naturales. Su supervivencia milagrosa y su muerte pacífica contrastan dramáticamente con el destino de sus compañeros, un final que lo convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia. Es una prueba viviente de que no todos los caminos conducen al mismo destino. Ahora, un caso aparte. Judas Iscariote fue el primero de los 12 discípulos en fallecer. Sin embargo, a diferencia de los demás, no fue martirizado por el nombre de Jesús, más bien fue quien traicionó al Señor. Después de entregar a Jesús por 30 piezas de plata, Judas intentó devolver el dinero a los sacerdotes, pero ellos se negaron a aceptarlo. Mateo registra que, después de esto, Judas Iscariote fue y se ahorcó. Lucas, en el libro de los Hechos, detalla la espantosa y terrible muerte del traidor discípulo, diciendo que reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Parece que el cuerpo de Judas permaneció colgado en el lugar de la ejecución hasta que finalmente se partió por la mitad. Un final brutal y simbólico para el hombre que vendió a su maestro. Es un contraste impactante con la fe inquebrantable que mostraron los otros apóstoles hasta el último aliento. Pasamos a Matías, quien fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote entre los 12 apóstoles. Algunas tradiciones dicen que ministró en Etiopía y luego se dirigió a la región del Cáucaso, donde supuestamente fue crucificado. Otras tradiciones sugieren que fue decapitado por judíos en Judea y aún otras afirman que murió de causas naturales a una edad avanzada en Jerusalén. Su destino es, pues quizá, el más disputado, reflejando la complejidad de las fuentes históricas. Finalmente, llegamos a Pablo, el último de los apóstoles de Jesús. Él no formaba parte de los 12 originales, pero fue seleccionado por el Cristo resucitado para ser el apóstol de los gentiles. Al igual que la tradición sobre la muerte de Pedro, el relato del fallecimiento de Pablo se considera fidedigno. Según los registros, Pablo fue decapitado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo, la misma persecución que llevó al martirio de Pedro. De hecho, la segunda carta de Pablo a Timoteo refleja sus momentos finales antes del martirio. Es un testimonio conmovedor de su preparación para el fin, con una fe inquebrantable. En conclusión, más importante y significativo que saber cómo murieron los apóstoles de Jesús, es comprender que dedicaron su vida a la causa del Evangelio. Fueron verdaderos seguidores de Cristo. El Señor Jesús a menudo hablaba del costo del discipulado durante su ministerio terrenal, y estos hombres estuvieron dispuestos a pagar ese precio. Sacrificaron su bienestar y renunciaron a sus propias vidas, no para que sus nombres fueran recordados en la historia, sino para que el nombre de Jesucristo fuera exaltado entre todas las tribus, lenguas y naciones. Su legado no se mide en monumentos, sino en el impacto perdurable de su mensaje. Estas sombras olvidadas iluminaron el mundo con su sacrificio. Si has disfrutado aprendiendo sobre las impactantes muertes de los apóstoles de Jesús y si te has sentido conmovido por su inquebrantable fe, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Quiero leerte. Y si este video ha resonado contigo, por favor, dale a me gusta y compártelo con alguien que necesite conocer estas verdades.
Tu apoyo hace posible que sigamos desenterrando estas poderosas historias que cambian la forma en que vemos el mundo.